El hombre en el huerto del Edén, escuchemos con atención. La semana pasada estuvimos hablando sobre la importancia de diferenciar este asunto del día de reposo, entendiendo que en primer lugar no se lo estableció porque Dios estuviese cansado, sino sencillamente era un alto para contemplar la grandeza de lo que Dios había hecho, y entendemos nosotros también que ninguna persona se salva por guardar el día, tanto así que el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses nos dice que nadie os juzgue en cuanto a fiestas, comidas o días de reposo, entendiéndose claramente que Cristo es Señor del día y no el día Señor de Cristo. Por tanto, para nosotros es claro que es necesario tener un día en que nosotros nos detengamos de nuestras actividades para glorificar al Señor de nuestras vidas en ese día. Ahora, el capítulo 2 también es conocido por la narración de la creación. Desde el punto de vista de algunos es una narración distinta, y es más, hay quienes sostienen que se trata de otro autor, que no se trata de Moisés, sino que es otro relato. Estudiando el libro de Apocalipsis, también nosotros notamos que una forma de la redacción literaria judía era el hecho de retroceder en la narrativa para generar cierto tipo de detalles que no estaban inmersos en la primera narración. Esa misma figura la encontramos aquí. Hay quienes encuentran complejidad al analizar este capítulo 2 de Génesis. A mi parecer, sencillamente se nos están brindando detalles que no encontramos en el capítulo 1, pero la narración sigue siendo la misma. Así que prácticamente nosotros retrocedemos un tanto al sexto día, cuando el hombre es creado. Pero veámoslo, porque aquí hay algunos indicios fundamentales dentro de lo que se conoce como una construcción familiar, social, para la posteridad. El versículo 4 empieza diciendo: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, lo que cambia aquí en la narración es que en Génesis 1 hay una narración que habla de Dios, de Elohim, creando todas las cosas. Acá la única diferencia es que se menciona el nombre de Dios, Jehová Dios. Jehová Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, en esta narración se nos brindan algunos detalles que no tenemos en la anterior, como por ejemplo el versículo 6 que dice que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, aquí es donde algunas personas encuentran cierta complejidad, en el sentido de que se ha creído siempre que ha habido lluvia. Pero aquí nos dice que al principio no fue así, que había un vapor que regaba toda la vegetación existente en aquel entonces. Yo, sinceramente, mis amados hermanos, no encuentro complejidad en esto. Algunos dicen siempre hubo lluvia, porque si había vapor, ese vapor subía hasta el cielo, se condensaba y se convertía en lluvia, que es lo que nosotros actualmente conocemos. Pero no necesariamente fue así desde el principio. Hay cosas que fueron desarrollándose con el paso del tiempo. Lo que debemos tener en claro es que ese tipo de detalles no son, respetuosamente, no son tan relevantes con respecto a la revelación de la salvación de la humanidad. Así que estas son cosas en las que no vamos a reparar mucho tiempo, porque no revisten esa importancia en cuanto a la redención. Luego,
versículo 7 nos habla de la creación del hombre. Nos brinda un detalle que el capítulo 1:26 no nos da, ¿no? En el capítulo 1:26 solamente nos dice que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Acá se nos da un detalle importante. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, aquí se nos dice cómo fue hecho el hombre. En el capítulo 1 se nos brinda la información necesaria en cuanto a la semejanza, la construcción del hombre como ser, intelecto, emociones y voluntad. Quiero que tengamos eso claro, porque hoy en día hay muchas tendencias heréticas que dicen que somos dioses, que todos somos dioses, todos tenemos una parte de Dios en nuestro ser, así que todos somos dioses, y eso es una herejía. En cuanto a la imagen y semejanza, se habla del ser, el poder pensar, el poder sentir y el poder tomar decisiones. Pero lo que se nos explica aquí es que el hombre fue tomado del polvo. Y la siguiente referencia que encontramos respecto a esto está en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, haciendo referencia a la muerte, ¿no? Y obviamente nosotros sabemos muy bien que cuando una persona muere, su cuerpo pasa por un proceso de descomposición. Por eso Pablo habla de este cuerpo de corrupción, es corruptible. Este cuerpo, una vez que morimos, empieza un proceso de descomposición. Y aquí abro un paréntesis, por eso no es bueno tocar un cadáver, por muy amado que haya sido, por muy familiar nuestro que haya sido. En el momento en que nosotros dejamos de vivir, en el momento en que nuestro espíritu deja este cuerpo, inmediatamente empezamos un proceso de descomposición. Así que por esa razón, por principios de higiene, no es bueno tocar a un cadáver. Ahora, dice que fue el hombre tomado del polvo de la tierra. El Señor Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Algunos dicen que la palabra hebrea que se utiliza allí puede ser usada para lodo o para limo, que es algo muy parecido. Así que para darle forma, tomó del barro y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hasta allí, hasta ser formado del polvo, no había vida sobre él, era tierra. Ahora, esto ahora lo comprendemos nosotros muy bien, porque cuando nos enfermamos a veces es por falta de cierto tipo de minerales. De allí que últimamente la gente está consumiendo bastante magnesio, manganeso, hierro. ¿Por qué razón? Porque fuimos tomados del polvo y necesitamos de esos elementos para encontrar un equilibrio saludable en nuestro ser. Lo siguiente que hace Dios es soplar sobre el hombre aliento de vida, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra que se usa allí tiene que ver con ruaj, que es espíritu. En ese momento el hombre recibe espíritu que viene de parte de Dios y que le capacita al hombre para tener conciencia. Conciencia es en ese momento. De allí que se vienen abajo todas las teorías creacionistas que existen fuera de Dios. ¿Por qué razón? Porque podemos entender ciertos procesos que se dan en la naturaleza y podríamos nosotros asumir que de pronto los seres van creciendo, se van adaptando a ciertas formas y a ciertos sistemas, pero si hablamos nosotros de una teoría creacionista en que simplemente los elementos se conjugan y ya está el ser viviente, está el ser humano como tal, nos falta por resolver un misterio.
el misterio de la conciencia. No solamente el misterio de la capacidad que el hombre tiene de pensar, sino la capacidad del hombre de poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. La conciencia de saber que estamos transgrediendo un principio que, aunque no esté escrito, es tácito. Un principio que está allí presente. Sabemos que quitarle la vida a una persona, aunque no existiese ningún código jurídico que examinase esto, sabemos que quitarle la vida a una persona está mal. Miren, en el capítulo 4, que vamos a hablar acerca de Caín y Abel, Caín se ensañó contra su hermano, mató a su hermano, y luego el peso de la culpa está sobre él. Y cuando se le pregunta con respecto a su hermano, él responde agresivamente. ¿Por qué razón? Porque en su conciencia él sabe que ha hecho mal. Así que podemos nosotros entender que los elementos se conjuguen, supongamos, y den origen a algo, cosa que es imposible por sí sola. Pero ¿cómo pueden explicar los evolucionistas, los materialistas, la existencia de la conciencia en el ser humano? Hace unos días atrás leía sobre la necesidad de eliminar el sentimiento de culpa que en algunas personas está arraigado. Es imposible eliminar el sentimiento de culpa, porque el sentimiento de culpa es parte de la conciencia que es inherente a la persona, al ser, porque Dios nos creó con su aliento de vida y con la capacidad de tener conciencia. Ahora, el hombre fue creado de esa manera. Más adelante se nos describe la creación de la mujer. Entonces, por esta razón es que hay quienes encuentran conflicto entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Pero sencillamente se nos está dando detalles de lo que pasó en el capítulo 1. Así que sencillamente en el capítulo 1 nos dice que el hombre, el ser humano, hombre y mujer, fueron creados por Dios. Pare de contar. Acá se nos cuenta cómo lo hizo Dios. Primero, al hombre, un ser hermosísimo, extraordinariamente guapo, Dios lo hizo del polvo de la tierra. Amén, hermanos. Lo hizo a su imagen y semejanza. Por eso no hay hombre feo. Así que eso nosotros lo sabemos por la palabra de Dios. Dios tomó del polvo de la tierra, sopló sobre su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, actual Irak más o menos. Plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que fijémonos un momento en estos detalles. Primero, el huerto del Edén. El hombre fue puesto en el huerto del Edén. Allí Dios puso también todo árbol, como dice aquí, delicioso a la vista y bueno para comer. Así que se nos brinda esta información interesante, no solamente que Dios crea al hombre, sino que crea un ambiente dentro del cual él se desarrolle, se desenvuelva, haga su vida. El huerto del Edén. Ahora, en este lugar, nos dice la Escritura, había árboles buenos para comer. Y empieza a hacer una diferenciación que para nosotros no es nueva. Están estos árboles que son buenos para comer, estos árboles que tienen que ver con la subsistencia del hombre en la tierra, pero nos presenta el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De este árbol de la vida se nos habla en Apocalipsis, capítulo 22, lo vimos en abundancia cuando estábamos estudiando Apocalipsis. Allí estaba el árbol de la vida. Así que es la siguiente ocasión donde se lo menciona. Primero allí en Génesis y luego lo encontramos nosotros en Apocalipsis, en el principio y en el final. Ahora, ese árbol de la vida tenía características importantes
El hombre no podía tocarlo, no podía comer de él, como tampoco del árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 10 dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión, este es el que rodea toda la tierra de Cus, que algunos dicen puede tratarse de Etiopía, pero sencillamente se nos brinda un nombre y no su ubicación geográfica exacta. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Aquí ya encontramos una ubicación. Y el cuarto río es el Éufrates, que lo podemos encontrar en los mapas de esa región. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Este ha sido siempre un misterio para mucha gente. ¿Dónde está el Edén actualmente? Es el mismo asunto y la misma pregunta que se hacen algunos sobre el arca del pacto. De manera especial cuando salió la serie de Indiana Jones y En búsqueda del arca perdida. Vean, amados hermanos, ya el arca no es lo que fue en su tiempo. ¿Por qué razón? Porque el arca fue profanada. Ya el arca no es necesaria porque la presencia de Dios ya no estaba allí. Ahora, entendamos esto. El arca era parte del culto de la adoración a Dios y de la representación que el pueblo de Israel tenía. Recordemos que allí estaban las tablas, la vara de Aarón, etcétera, etcétera, el maná que se había recogido. Y bueno, eso tuvo su función, tuvo su importancia en aquel entonces. En este momento, ¿dónde está la presencia del Señor? Es en su templo, en la vida, en el cuerpo de los creyentes, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Necesitamos buscar el arca perdida? Ya no, pues. ¿Sí me explico, hermanos? Ya no tiene sentido, porque la presencia de Dios está en nosotros y con nosotros hasta que Él venga. Jamás olvidemos esto. Ahora, lo que se nos señala aquí es que el huerto de Edén era un lugar fructífero, era un lugar bañado por 4 ríos, así que era un lugar exquisito donde vivir, un lugar donde no había maldad. Y luego nos dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí viene un detalle interesante. Alguien me dijo alguna vez que antes de que el hombre cayera, no tenía que labrar la tierra. ¿En serio? Hay que leer esto bien. El hombre tenía que labrar la tierra. Y seguramente Dios le dio todas las indicaciones para hacerlo. El Espíritu de Dios le dio sabiduría al hombre para labrar la tierra. Lo que pasó después fue que la tierra fue maldita a causa del pecado del hombre. Pero el hombre tuvo que trabajar desde el principio. Esta era la disposición de Dios. 2 cosas puntuales: tenía que labrar y tenía que guardar, cuidar. Era un mayordomo de esto que le pertenecía a Dios. Versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí empieza lo relevante, ¿sí? La orden de Dios fue clara y explícita. De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Por qué es importante esto? Y de hecho yo le sugiero que lo subraye, porque lo que dice Satanás es todo lo contrario. El capítulo 3 empieza diciendo, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Fue eso lo que dijo Dios? Leamos nuevamente el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Se fijan?
Satanás es un desvirtuador de la verdad de Dios, es un engañador, es un maestro de lo corruptible. Y tomó las palabras de Dios y las tergiversó. Hoy en día ese mismo engaño sigue sucediendo desde muchos púlpitos. ¿Por qué razón? Porque sigue habiendo gente que distorsiona la palabra de Dios, diciendo cosas como estas. Si usted da $100, Dios le va a bendecir. Aunque esa persona vive en adulterio, vive en fornicación, sea un mentiroso, esa persona esté viviendo en pecado, no importa, lo más importante es que dé dinero. Amados hermanos, hay que tener conciencia clara para distinguir estas cosas. De allí que la importancia y nuestro énfasis como iglesia es leer la palabra. Una persona que lee la palabra no es engañada. Hace muchos años atrás, mientras hacía mi curso para la licencia de conducir, la persona que nos estaba dando el curso era un policía en aquel entonces, quienes manejaban el tránsito eran ellos. Y esta persona nos dijo a nosotros, ¿por qué es importante que ustedes conozcan la ley de tránsito? Y este hombre decía, para que mis compañeros no se aprovechen de ustedes. Y eso se me quedó grabado, hasta el día de hoy lo recuerdo. Es verdad, porque hay quienes pueden tergiversar las cosas, y si usted no conoce bien la ley, y si no conoce bien la palabra, usted fácilmente es engañado, estimado. Y hoy en día uno de los peligros más grandes es que desde los púlpitos se leen 2, 3 versículos y se dan grandes disertaciones que no tienen nada que ver con lo que se leyó. Y se enseñan barbaridades. De allí que para nosotros la necesidad prioritaria de la iglesia es que ésta lea la palabra para que nadie sea engañado. Yo estoy convencido que un creyente que lee la Biblia es un creyente fructífero, es un creyente que reverdece en cualquier circunstancia que esté pasando, es un creyente que tendrá el consejo oportuno de Dios para sus decisiones. Pero si su Biblia está cerrada, escúcheme bien, usted camina como con un bastón de ciego, dando golpes de un lado a otro, y se lastima y no descubre su verdadero potencial en Cristo, pero sobre todas las cosas va a ser fácil víctima de los engaños del enemigo. Por ejemplo, hay quienes viven atormentados creyendo que han perdido su salvación, pero porque no leen bien la palabra. Hay quienes piensan que Dios los ha abandonado y me han dicho, pastor, yo creo que Dios ya no escucha mi oración, creo que Dios me ha abandonado. ¿Cómo el enemigo ha logrado sembrar esas mentiras? Pero es que no se lee la palabra. Y Satanás conoce la palabra. Él conoce la palabra. Acordémonos de la tentación, de manera especial la segunda. Es llevado el Señor al pináculo del templo, la parte más alta del templo. ¿Y Satanás qué hace? Cita la palabra. Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sabe o no sabe la palabra? Por supuesto que sí. Así que nosotros debemos ir un paso adelante y leer toda la palabra. Porque una de las formas de construir un engaño es tomar un texto y sacarlo de su contexto. Fue lo que hizo Satanás. Tomó ciertas palabras y las tergiversó. Y las tergiversó. Y hay mucha gente que hace eso hoy en día desde los púlpitos. Tergiversa la palabra para manipular a las personas y eso es gravísimo. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí el Señor? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia de bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, cosa que lamentablemente el hombre no obedeció.
Y al final del capítulo 3, dice el versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Así que estos dos árboles le fueron impedidos al hombre. Y en ese sentido, mis amadísimos hermanos, qué lástima cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y dejamos que el enemigo la tergiverse y terminamos haciendo lo que no debemos. Y hermanos queridos, algo que he visto en la iglesia evangélica que me da mucha pena es cuando la iglesia toma atajos para pasar por alto la ley. No, hermano, usted no tiene que declarar sus impuestos. Nunca se olvide las palabras del Señor Jesucristo: al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si tenemos que pagar impuestos, paguemos impuestos. Qué pena es cuando la iglesia empieza a alentar a los hermanos a hacer cosas por la izquierda, a participar de coimas, de cohecho. Queridos hermanos, eso no está bien. El pragmatismo nos aleja del ejercicio puro de la doctrina de Dios. El pragmatismo no es otra cosa que una corriente filosófica que nos lleva a nosotros a justificar los medios cuando el fin es bueno. Así que si esto sirve, hagámoslo. Desde hace mucho tiempo atrás en las iglesias se vienen haciendo cosas que no necesariamente son lícitas. Por ejemplo, invadir un terreno para construir un templo. Hermanos, el que invade un terreno está robando propiedad privada. Escúcheme bien. El que invade un terreno está robando propiedad privada y no se puede robar para construir un templo. Si alguna vez le dicen a usted, hermano, es que estamos levantando la obra de Dios acá en esta cooperativa, invadimos un terreno, usted salga de ahí. Porque las tinieblas no se pueden mezclar con la luz. Hay que tener cuidado con la tergiversación de las palabras. Dios dijo que podían comer de todo árbol del huerto. Satanás dijo que eso no era lo que Dios había dicho. Así que, queridos hermanos, aquí nace en esta advertencia una declaración de amor de Dios para el hombre. Si el hombre hace lo que Dios dice, acarrea bendición para su vida. Si el hombre desobedece lo que Dios dice, acarrea maldición. Y las cosas son así de prácticas y de sencillas. Versículo 18 al 25, aquí empieza la construcción de lo que conocemos hoy en día como la sociedad. En el establecimiento, en el fundamento del matrimonio, de la pareja, del inicio del hogar. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y fíjese, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán, de todo lo creado, no se halló ayuda idónea para él. Así que la ayuda idónea para el hombre, escúcheme, no es otro hombre. La ayuda idónea para el hombre no es un animal, no es un árbol, no es una planta. Ninguna de esas creaciones de Dios fueron halladas como compatibles para acompañar al hombre. Ninguna. Así que no se halló ayuda idónea para él. Y Dios, que es el proveedor de todas las cosas, hace lo siguiente. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Por eso es que a nosotros nos falta una. ¿Sí? Búscala, hermano. Tú que eres casado y vas a encontrarla en el cuerpo de tu esposa. Y dice la Escritura
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a otro hombre, otro animal, hizo otro árbol, otra planta, otro pez. Nada de eso, mis amados hermanos. Hizo una gloriosa, bella, maravillosa mujer. No hizo un hombre. Y todo lo que Dios hizo, lea el capítulo 1, vio Dios que era bueno. Y nosotros tranquilamente podemos trasladar ese principio a lo que Dios está haciendo al crear a la mujer. Vio Dios que era bueno. Esto era lo que el hombre necesitaba, una mujer. Y para una mujer, un hombre. Ahora, aquí hay un detalle interesante, queridos hermanos y hermanas. Aquí se nos dice que la mujer fue creada para ser ayuda idónea. Primero, la primera palabra, ayuda, soporte, colaboración, contribución para el ejercicio de la vida del hombre. Idónea, ¿por qué es necesario decir esto? Porque un caballo puede ayudar a un hombre, un buey puede ayudar a un hombre a labrar la tierra, pero la ayuda idónea, la ayuda específica, la ayuda directa para el hombre es la mujer. Nada más, es la mujer. Hizo ayuda idónea para él y de su costilla, no de los huesos del cuello para que lo moviese, ni de los huesos del pie para que la aplastase, sino de su costilla. ¡Qué sabio que es Dios! De tal manera que la mujer no fuese menoscabada en manera alguna. La mujer debe ser honrada, porque Dios la diseñó como ayuda idónea. Un verdadero hombre de Dios honra a su esposa. Y esto no puede cambiar bajo ningún concepto. El pecado trae toda esa distorsión, todo ese empañamiento de lo que Dios había dicho. Ahora, cuando se refiere al buen trato para la esposa, es preciso ir a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, donde se exhorta al hombre a vivir sabiamente con la mujer, porque por naturaleza el hombre no lo hace. Es todo lo contrario. El hombre debe vivir sabiamente con su mujer, dándole honor. Fíjese, hay quienes dicen que la Biblia es patriarcal, que la Biblia no vale, que la Biblia minimiza a la mujer. Mire lo que dice, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. O sea, los adornos más delicados, más frágiles, jamás se ponen a la altura de los pies, se ponen por encima de la cabeza para que nadie los maltrate, los tumbe, se caigan y se quiebren. Eso es dar honor, honor, honor. Y eso, si lo establece la palabra de Dios, hay que hacerlo. Porque el que tiene fe en la palabra para salvación debe tener fe en la palabra para obediencia. Amén, hermanos. Y eso, si gusta, escríbalo en algún lado por ahí para que no se olvide. El que tiene fe en la palabra para salvación debe tener fe en la palabra para obediencia. Y usted y yo debemos tratar a nuestra esposa como vaso más frágil. Aunque la mujer sea más fuerte que el esposo, aunque la mujer sea más grande que el esposo, mire, la Biblia dice, trátela como vaso más frágil. No dice si lo merece, si es una buena esposa. No, su obligación es tratarla como vaso más frágil, so pena de. Termine de leer el texto. Para que sus oraciones no tengan estorbo. Yo me puedo matar diciendo que soy un hombre de oración, que oro 2 horas, 3 horas y trato mal a mi esposa. Eso no sirve de nada, porque esto es una consecución de actos de obediencia. Yo trato a mi esposa como vaso más frágil y Dios escucha mi oración. Recuerde que el Evangelio de Mateo capítulo 6 dice claramente lo siguiente:
si ustedes perdonan sus ofensas, Dios también perdonará las suyas. Así que sencillamente obedezcamos lo que dice el texto. La mujer no fue creada para ser pisoteada, menoscabada, insultada, depreciada por el hombre en ninguna manera. Así que usted, querido hermano, que es esposo, no puede usar frases como, ay, mijita, usted es tonta. ¡Ey! Corrija. No le diga, usted es tonta. Ay, es que nunca te das cuenta, eres inútil. ¡Ey! ¿Qué pasó? Saque eso de su boca. La palabra dice que usted debe tratarla como vaso más frágil, dándole honra como coheredera de la gracia de Dios. Tranquilos, hermanos, después vamos con la mujer. Pero por lo pronto ahorita vamos con el varón. Es que ya lo veo que me quedan mirando mal, pues tranquilo, hermano. Es que eso dice la Biblia. ¿Qué vamos a hacer? Trátela como vaso más frágil. Mímela. Guíela correctamente, sea cabeza de su hogar, cabeza de su esposa. Amados hermanos, hay momentos en que uno tiene que hacer prevalecer su liderazgo en el hogar. Un liderazgo de amor, un liderazgo de verdad. Pero hermanos, el hecho de no ejercer nuestro liderazgo lleva a nuestras esposas a tomar decisiones porque nosotros no las tomamos. Y ahí es donde fracasamos. Porque la decisión la tiene que tomar usted como varón. Y para eso necesita la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y la dirección de manera especial espiritual. Ahora, cerró la carne en su lugar de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Listo? Así que el que ama a su esposa, dice Pablo escribiendo en la carta a los Efesios capítulo 5, el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Abra su Biblia para que lo subraye y allá en su casa lo lea con calma, lo escriba con letras gigantescas. Efesios capítulo 5, versículo 28. Asimismo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y nosotros los hombres nos amamos mucho a nosotros mismos. Yo le decía a una pareja este fin de semana, los hombres no tenemos el problema de las mujeres. Las mujeres se ven en el espejo y no se ven bonitas. Lo primero que ven es, uy, esta cana, uy, esta arruga, uy, que me estoy colgando, que ya no me veo bonita. Nosotros los varones, desde chiquitos hasta viejos, nos vemos lindos. Nos miramos en el espejo y somos una creación bonita de Dios. Nacemos así, o sea, ya no es culpa. ¿Sí? Y el apóstol Pablo dice, el que ama a su mujer joven, se ama a sí mismo. A ti te gusta salir de la casa bien peinadito, bien vestidito, bien planchadito, procura lo mismo para tu esposa. ¿Te gusta vestirte bien? Procura lo mismo para tu esposa. ¿Te gusta el buen trato para tu cuerpo? Primero tu esposa. Al punto que nosotros podamos eximirnos de muchas cosas por ella. ¿Sí? Uno nomás dijo amén. Oh, creo que me estoy metiendo en problemas. Y termina diciendo versículos 24-25, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Paro allí, no dice que eres una sola carne con tu mamá. Yo escuché de alguien que no se desprendía para nada de su madre. Por poco y hasta la luna de miel la lleva. Mira, hijito, si no te puedes separar de tu mamá todavía, no estás listo para ser esposo.
anda nomás a la falda de mamá, quédate allí. Porque un hombre debe entender que es una sola carne con su esposa, no con sus padres, no con sus hijos, y la mujer debe entender también lo mismo. Usted no es una sola carne con sus padres ni con sus hijos. Yo sé que una mujer puede amar mucho a sus hijos, pero usted es una sola carne con su esposo. Usted es una sola carne con su esposa. Así que eso es lo que prevalece, lo que Dios diseñó y cómo lo diseñó, eso es lo que prevalece. Amén. Porque a fin de cuentas los hijos tarde o temprano se van de la casa y quedan los esposos. Ahora, frente a estas cosas, los famosos críticos del texto dicen que esto es solo una fábula judía. Pero cuando usted lee el Evangelio de Mateo, capítulo 19, usted va a encontrar que el Señor Jesús usó estos principios. Mire, capítulo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ratificando así el texto de Génesis 1 y Génesis 2. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso fue lo que Dios estableció desde el principio, y así debe ser hasta el final. Y termina el texto con este versículo: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, por una sencilla razón: había pureza, había santidad, no había malicia, no había pecado en la mente del hombre. La desnudez de ahí para acá, bajo la orden del Señor, debía ser cubierta. De allí que la rebelión contra Dios, respetuosamente les digo, es exhibir el cuerpo. Porque Dios mandó a cubrir el cuerpo. Y el apóstol Pablo habla de partes de nuestro cuerpo que deben ser cubiertas con mayor decoro. La rebeldía a ese principio establecido por Dios es todo lo contrario. Provocar a través de escotes, lujuria y todo ese tipo de cosas, eso no viene de parte de Dios, créanme. Así que Dios crea al hombre y a la mujer para que juntos sean una sola carne. Los creó para señorear la tierra, para multiplicarse, para sojuzgar la tierra. Las detracciones a esta verdad son fruto del capítulo 3 en adelante, el pecado del hombre. El pecado del hombre, porque cuando Dios hizo las cosas al principio, me encanta como dice la Escritura, vio Dios que era bueno. Así que, queridos hermanos, siempre retornemos al Génesis para entender cómo Dios hizo las cosas al principio, de tal manera que aportemos con estos principios a nuestra relación, que pueda haber siempre ese principio de santidad, de honestidad, de obediencia y cumplimiento al diseño de Dios. Amén, mis queridos hermanos. Quiera Dios, queridos hermanos, que nosotros construyamos a partir de los fundamentos bíblicos nuestra vida, nuestro quehacer, de tal manera que podamos tener nosotros una existencia feliz con Dios. Lo demás es vanidad y aflicción de espíritu. Y si Dios lo permite, continuamos este miércoles con la bendición de Dios, feliz de saber que la palabra de Dios es para nosotros lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que Dios les bendiga.